Se habla de cambios habitualmente, se habla de cambios, pero no se sabe en qué dirección se los menciona. Usted sabe, los que hacemos la hora de los pueblos, la señal medios, pensamos que el lugar del mirador es tan importante como el prisma. Si uno observa la situación reflexionando únicamente acerca de un puñado de elecciones en América Latina, se va a encontrar con dificultades para interpretar un planeta que ha cambiado, pero ha cambiado en un sentido más interesante, más atractivo. No es esta la revolución Reagan-Thatcher, es otro periodo distinto, un poco más acotado, que vale la pena abordar porque hay países emergentes que siguen emergiendo. Hoy tenemos dos especialistas en el área internacional para conversar aquí con ustedes en esta realización de ANUR TV. Se trata de Ayelén Arias, que es licenciada en Ciencias Políticas. ¿Qué tal, Ayelén? Bienvenida. ¿Qué tal? Buen día. Y Diego González, sociólogo y periodista. Bueno, buenos días, ¿cómo le va? A ver, Diego, para arrancar, sí. BRICS, no, nadie... corregime, nadie ha aplastado el BRICS. No. Un puñado de elecciones en América Latina no hacen que se modifique la estructura económica china o rusa, ¿o es así? No, bajo ningún punto de vista. Lo que se está viendo en América Latina sí tal vez es un nuevo clima de época. Esto tal vez lo podemos evaluar por otro sendero, por otro carril, un carril paralelo. Pero indudablemente, si antes, con el auge de los gobiernos populares en la América Latina, se argumentaba que ese nuevo fenómeno, ese nuevo movimiento no lograba alterar el orden global, del mismo modo, pero a la inversa, un nuevo orden conservador en la América Latina, si es que esto efectivamente se irradiara a toda la región, no habría de modificar las condiciones estructurales del mundo grande, de la gran geopolítica. Y en ese partido, en esa cancha, en ese territorio ampliado, los BRICS ya desde hace varios años vienen marcando una alternativa, una nueva vía, una nueva óptica para enfrentar, o tal vez no sea el término más adecuado, enfrentar, pero sí para competir en relativa paridad con los poderes centrales de Occidente. Es interesante, una multilateralidad. De algún una modo. Multilateralidad. ¿Son pugna de proyectos? Podríamos decir así, tomando palabras del Papa Francisco, un proyecto productivo relacionado con el sur y un proyecto rentístico financiero con el norte, ¿es algo así? Bueno, podría ser una forma de verlo. Yo pensaba, mientras venía para acá, el cambio de eje notable de Mauricio Macri, ¿no? Hay una vocación abierta, evidente, de correr el eje de lo que venía siendo la política exterior de Cristina Fernández de Kirchner, una política exterior alineada con los gobiernos de la región del siglo XXI y al mismo tiempo intentando tender puentes hacia Rusia específicamente, también buscando una suerte de diálogo con China, también intentando en su momento y jactándose de ello, de que eventualmente se avanzaba hacia un BRICSA, que habría de incorporar a la Argentina. Rusia hizo lo suyo para que Argentina estuviera ahí. Así es. Bueno, finalmente esto no ha prosperado. Y lo que encontramos ahora sí con Mauricio Macri es la vocación de alinearse en un nuevo eje y separarse del BRICS. Ahí hay todo un fenómeno, ahí hay todo un proceso y también lo que hay es un paradigma distinto de integración. Lo que Argentina tenía para darle el BRICS era una cantidad de productos. Lo que Argentina tiene para darle a una eventual alianza directa con los Estados Unidos e incluso un eventual tratado de libre comercio, tanto con Estados Unidos como con la Unión Europea, cosa que está discutiendo el Mercosur desde hace ya bastante tiempo, sería otro tipo de integración para nuestro país, para lo que nosotros producimos, para lo que nosotros acá tenemos. Son dos modelos de país insertados en dos mundos distintos. En un rato vamos a ir más hacia Medio Oriente, pero antes te pregunto a Ayelén, ¿cómo ves este panorama, este cambio del cual estamos hablando? Bueno, comparto con Diego, estoy de acuerdo que hay un cambio, si bien hay una coyuntura que cambia en estructura, podemos ver que estamos en un multipolarismo actual, donde hay un contrabalanceo de poder, con, por ejemplo, los casos de los BRICS. Y en este contexto, bueno, Argentina ha variado en su política exterior, pero sin embargo, la estructura de un cambio de unipolar de la política exterior de Estados Unidos a la actual estructura multipolar sigue preponderando estos gobiernos de los BRICS con fortalezas que se ven en perspectiva en el caso de China, en el caso de Rusia, de un crecimiento y un contrabalanceo en
Y hay contexto. economías muy poderosas, ¿no? India, Economía. otra Sudáfrica. Pero Sí. te voy a hacer una pregunta sobre otro país emergente que ha logrado carta de ciudadanía en los últimos tiempos después de haber tenido graves dificultades internacionales, pero sigue situado en un eje inadecuado. Irán. ¿Irán qué función cumple en este marco? ¿Cuál es el lugar de Irán que se visualiza como una potencia nuclear importante, en sentido pacífico, con un desarrollo industrial y cultural muy fuerte, puertas hacia adentro? ¿Cuál es el rol que está cumpliendo Irán en este marco multilateral planetario? Bueno, Irán es un país importante con crecimiento, petrolero, sabemos que tiene muy buena relación en este contexto con los BRICS, en el caso de Rusia, y es un país que teje muy buenas relaciones con el BRICS y con este contexto de países emergentes, que en Asia tiene un rol muy importante contra un balanceo, en el caso de Israel, que aliado a Estados Unidos. Entonces, en este contexto, Irán es relevante en el escenario internacional. Ahí hay una dificultad para América Latina también, es decir, Argentina, Brasil, Venezuela son productores de petróleo, pero hay dificultades para Irán, para Rusia y para China debido al acuerdo estadounidense-árabe, Arabia Saudita, con el objetivo de hacer dumping en el precio del petróleo, para apretar a esas economías. ¿Cómo incide el precio del petróleo en el desarrollo de las economías emergentes? Depende de la característica propia de cada uno de los países, depende de cada una de la economía. A Venezuela, por ejemplo, la baja en el precio del petróleo, lo mata, lo asesina, lo liquida, y de hecho, vuelvo a pensar en la esfera latinoamericana, se vienen sufriendo derrotas para los sectores progresistas. El primer gran punto fue claramente el triunfo de Macri, pero después también Brasil, la derrota, pero la derrota boliviana también, la derrota boliviana que también es afectado por el precio de la energía a nivel global, porque es un exportador de gas en el caso boliviano. Ahora la dificultosa situación de Dilma Rousseff, en donde el caso Petrobras, aunque por otras razones, pero nuevamente la petrolera juega un rol central. Y en el caso venezolano es nítido, más del 90% de los ingresos del Estado venezolano dependen justamente de la exportación de crudo. Si el crudo cae como cae, bueno, estamos ante una nueva situación y ante un nuevo paradigma, pero al mismo tiempo creo que, haciendo una suerte de crítica o de balance o de reflexión en torno a lo que fue la década próspera previa, bueno, uno también puede preguntarle a la economía venezolana, bueno, si sabían que la dificultad de los commodities radica en que el país productor no es aquel que es el formador del precio, porque es una de las principales cualidades de estos commodities, a pesar de que sí pueden reunirse en organizaciones como la OPEP, pero sin embargo son permeables. Hay un proyecto industrial para el valor agregado. Exactamente. Y si uno tuviera un proyecto industrial para agregarle valor a los bienes, bueno, incluso la baja del petróleo, la baja de la energía podría ser una oportunidad. Y ahí hay una suerte de tensión y una suerte A de veces disputa. me pregunto si el movimiento nacional en la Argentina no quiso perder para poder atravesar estos 4 o 5 años de baja de los precios internacionales. Arreglate vos y después volvemos con la industria, con lo que debe ser. En ese marco, la sensación que tengo es que, precisamente por estos datos que está vertiendo Diego, Estados Unidos, Europa en general, sobre Oriente Medio, ya no tienen el potencial que tenían en otro momento. La sensación es que el capital financiero ha atravesado esos estados y como un agujero negro está absorbiendo sus energías. En otro momento, cuando se lo propusieron, arrasaron con Libia, hicieron lo propio con Irak, y ahora no están pasando de diseminar grupos mercenarios por la región, ¿no? Me da la sensación que Rusia, China e Irán se han puesto firmes ahí. ¿Cuál es la relación de fuerzas, Ayelen? Bueno, en el caso sí, Rusia, China, Irán están influenciando en esta puja que existe en el marco internacional. Rusia está interviniendo más que nada en la relación con Turquía también, que está interviniendo en el escenario, en el caso del ISIS, de las cuestiones militares que
y las que le están abasteciendo al ISIS también es todo un tema, porque el pase desde Turquía es fuerte en el abastecimiento de armamentos. Los que dicen combatir el terrorismo terminan abasteciendo. Abasteciendo, ¿no? Exactamente. Y en este caso, Rusia, China están interviniendo en la manera de evitar este pase en geopolítica en los países. Yo creo que ahí, cuando con el Papa se le dijo que no a la invasión a Siria, ¿no? Se plantea un borde para la humanidad, porque habían destruido aquellas dos naciones prósperas. Libia e Irak no eran naciones que estaban, digamos, uno puede ser la imagen desde aquí que se le muestra un camello y un poco de arena, pero en realidad eran naciones prósperas en desarrollo. Si Estados Unidos hubiera podido, hubiera hecho lo propio con Siria. No pudo, no le dio el piné. Sí, de todas formas intervienen junto con Europa, y esto ha generado también una gran afluencia de migrantes hacia Europa. ¿Hay una crisis humanitaria? Una crisis humanitaria, una crisis con el tema de los refugiados. Se está comparando, actualmente se compara la cantidad de migrantes en cantidad con lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, lo cual es importante. Y es una crisis que muchas responsabilidades lo tienen los países centrales, me refiero a Estados Unidos y Europa, en la intervención de estos países y en generar conflictos. Es decir, rompen las cosas en el lugar y después no reciben las consecuencias. Exactamente. No se hacen cargo de Y es también como si el caos fuera virtuoso. Quiero decir, una situación conflictiva, una situación en donde no se establezca ni el viejo orden ni tampoco un orden nuevo, es una gran oportunidad también para el gran negocio que supone la guerra y también para el gran campo de exploración, ya no solo del petróleo, sino también de la correlación de fuerzas a nivel global. Y me parece que en Siria, cuando Rusia decide intervenir de un modo directo, también interviene Irán, Hezbollah aparece, interviene también Israel, aparece Francia, los belgas, con el portaaviones chino, claro. Ahí había como un campo de ensayo, si se quiere, de la gran geopolítica. E insisto, da la sensación de que el único programa, la única plataforma del nuevo orden es tal vez la que trajo Rusia, aliado al Assad, queriendo generar o volver al liderazgo de Assad. Los Estados Unidos, en su alianza occidental, no tenían ningún plan de solución. Tenían una sucesión de enemigos. Y los enemigos de mis enemigos, en todo caso, serán mis aliados. Y así es como se formaba ese bloque. Pero digo, insisto, tal vez en el contexto de grave crisis también se dé una grandísima oportunidad en términos económicos. El negocio de la guerra, ya lo han dicho, es uno de los más rentables a nivel global. Nosotros no creemos en buenos y malos a priori en la vida política internacional, pero creo que la observación determina el diagnóstico, ¿no? Porque aquí hay una campaña propagandística muy fuerte señalando que esta es la lucha de la democracia contra estados autoritarios. A decir verdad, Bahrein, Arabia Saudita, son estados teocráticos, rígidos, dictatoriales y aliados de los Estados Unidos, ¿no? Sí, claro. Mientras que lo que era Libia, lo que era Irak, lo que es Irán, lo que es Siria, son estados donde se vota, donde funciona un parlamento, donde hay instituciones legítimas, además donde hay centros de estudios libres sin ningún tipo de dificultad. Vale la pena tomarlo en cuenta. Ya seguimos, ¿eh?